El eco de las botas metálicas de Velara retumbaba en los pasillos de acero del crucero estelar Javiral. Las luces pulsaban con un zumbido sordo, reflejándose en su armadura negra con ribetes azules. Nadie se atrevía a mirarla directamente. Todos sabían que Velara, comandante del escuadrón de supresión de la Alianza Anerai, había ejecutado a sus propios oficiales por una mínima muestra de debilidad. Pero esa noche, Velara no estaba concentrada en la disciplina, ni en la jerarquía militar. No. Esta vez su mente era un campo de batalla interno, lleno de preguntas que desafiaban todo lo que creía entender del enemigo. Habían capturado a un humano. Uno solo. Lo encontraron entre los restos humeantes del puesto avanzado de Nova Caris. 12 cuerpos Anerai rodeaban el lugar. Todos entrenados, todos armados. El humano estaba ileso. Solo tenía sangre en el rostro, ajena. En las manos, polvo y ceniza. Y en los ojos, esa extraña calma. Como si todo lo que había hecho fuera natural. Velara no confiaba en los informes. No confiaba en los soldados que lo habían traído con miedo en los ojos. Así que descendió sola al nivel de detención. El pasillo de acceso estaba vacío. Su código genético abrió la puerta sellada con un susurro presurizado. Allí dentro, en una celda con paredes de energía azul pulsante, estaba él. Sentado. Silencioso. Viéndola. Velara entró. No pidió autorización. Ni encendió escáneres. Su mera presencia llenó el espacio de tensión. Así que tú eres Álvaro, el humano que abatió a 12 soldados Anerai con sus propias manos, dijo, manteniendo la espalda recta. Su tono era hielo. Él alzó la vista. No se puso de pie. No inclinó la cabeza. Solo habló con voz firme. Ellos atacaron primero. No te estoy preguntando si fue justo, espetó ella, dando un paso hacia adelante. Estoy preguntando cómo lo hiciste. No lo entenderías, respondió sin arrogancia, pero con certeza. Había verdad en esa voz. Velara lo observó. Su rostro estaba lleno de cicatrices finas. Su cuerpo, aunque no musculoso en el sentido Anerai, irradiaba una energía contenida. Una tensión que no era amenaza, sino preparación. Como si todo su ser estuviera listo para moverse. Como si pudiera desgarrar la celda si quisiera. Pero no lo hacía. Solo esperaba. ¿Qué hay en ti, humano, que te hace diferente? Murmuró ella mientras caminaba en círculo a su alrededor. Y entonces lo hizo. No por impulso, sino por táctica. Era un protocolo de reconocimiento físico. Se detuvo frente a él y bajó la vista. Fue un instante. Apenas un parpadeo. Pero suficiente. Sus ojos se abrieron en shock. El pulso le tembló. El aire le faltó en los pulmones. El monitor interno de su armadura vibró con alarmas silenciosas. La comandante, curtida en 1000 batallas, asesina de clanes enteros, conocida por resistir torturas y venenos sin parpadear, se tambaleó hacia atrás. ¿Qué clase de fenómeno eres tú? Susurró. Álvaro no respondió. Solo cruzó los brazos y sostuvo su mirada. Sabía lo que había visto. Y sabía lo que provocaba. Velara intentó recomponerse. Dio media vuelta y salió de la celda como si nada hubiese pasado, pero sus pasos eran más rápidos. El ritmo en su pecho descontrolado. Su cuerpo reconocía algo que su mente aún se negaba a aceptar. Sentía calor. Electricidad. Confusión. Deseo. Todo en una mezcla sucia e inaceptable para alguien de su estatus. Horas más tarde, cuando ya estaba en sus aposentos, aún vestida con la armadura, la comandante ordenó acceso a las grabaciones de vigilancia. Lo justificó como protocolo de seguridad. Pero no era eso. Rebobinó el momento exacto. Lo observó en cámara lenta. Congeló la imagen. Su mano se acercó a la pantalla, sin tocarla, pero deseándolo. Mordió su labio inferior sin darse cuenta. Había algo salvaje, primitivo, desproporcionado, pero innegablemente atrayente. Y por primera vez en años, su cuerpo, entrenado para la guerra, para la muerte, para el poder absoluto, sintió hambre. No de victoria. Ni de control. De él. Esa noche no durmió. Y cada minuto que pasaba, la idea de volver a esa celda se volvía menos una obligación, y más una necesidad. La guerra había cambiado. Porque Velara no estaba segura de si quería destruir al humano, o entregarse a él. Velara descendió de su cámara de reposo con la mandíbula tensa y la mente aún más tensa. No había dormido. Su fisiología Anerai no requería mucho descanso,
pero eso no explicaba los temblores sutiles en sus dedos ni el calor persistente en la parte baja del abdomen. No era una reacción química. Era algo más profundo. Instintivo. Llevaba siglos entre combates, conquistas, estrategias. Nunca había experimentado ese tipo de obsesión. Una fijación tan primitiva. Y menos aún por un humano. Su especie, aunque impredecible, era vista por los suyos como una anomalía de la evolución. Su biología estaba repleta de desequilibrios. Pero ese desequilibrio en particular, parecía ejercer una fuerza gravitacional sobre ella. El Alto Consejo le había dado la libertad de interrogar al prisionero. Nadie cuestionaría sus métodos. Nadie tendría acceso a las grabaciones privadas. Ella tenía el control absoluto. O al menos, eso pensaba. Volvió a descender a los niveles inferiores del crucero. Esta vez con un paso más lento, como si su cuerpo tratara de saborear el trayecto. 2 guardias hicieron el saludo formal al verla acercarse. Ella ni los miró. Desactivó la celda con un simple gesto de su palma y entró. Álvaro estaba de pie esta vez, esperándola. Sin cadenas, sin restricciones. Era una prueba. Un riesgo medido. O eso le había dicho al oficial de seguridad que objetó la idea. Pero en realidad, era algo mucho más visceral. Ella quería verlo moverse. Respirar. Medir su proximidad. «Has vuelto», dijo él, sin sorpresa. Sus ojos no se apartaban de los suyos. Velara se dio cuenta de que le gustaba esa mirada. Ese atrevimiento. «No he terminado contigo», replicó ella, más dura de lo que sentía por dentro. «Quiero entender, ¿qué eres exactamente?». Él alzó una ceja y dio un paso al frente. Solo un paso, pero suficiente para que ella notara el calor irradiando de su cuerpo. No había temor en él. Ni siquiera ansiedad. Solo esa calma ofensiva, como si supiera algo que ella no. ¿Y qué crees que soy? Ella lo observó. Su respiración cambió. Él lo notó. Velara intentó mantenerse fría, autoritaria. Dio un rodeo lento a su alrededor, como una depredadora midiendo a su presa. Pero esta vez no buscaba debilidad. Quería sentirlo cerca. Eres una anomalía. Tu cuerpo no debería resistir nuestras armas, y sin embargo, aquí estás. ¿Cuál es tu secreto? Álvaro giró lentamente para seguir su paso. Su espalda recta, su tono neutral. ¿Por qué no vienes y lo averiguas tú misma? El impacto fue inmediato. No por la sugerencia en sí, sino por cómo la dijo. Como si no fuera un juego. Como si él supiera que ella lo estaba considerando. Velara se detuvo. Estaban a menos de un brazo de distancia. Su respiración se hizo más pesada. Las paredes de energía que contenían la celda parecían apretar el aire. Lentamente, su mano enguantada se alzó. Rozó el borde del uniforme del humano, casi tocando su clavícula, pero deteniéndose justo antes. Álvaro no se movió. No habló. Solo la miró con esos ojos oscuros que parecían vaciarla y llenarla a la vez. No creas que puedes manipularme, humano. Soy una comandante. No una de tus criaturas para domar con palabras, dijo, aunque su voz ya no tenía filo. Era más susurro que sentencia. Jamás intentaría domarte, dijo él, y su voz fue aún más baja, casi un aliento. Después añadió. Pero si lo permites, puedo hacer que te rindas por voluntad propia. Un silencio largo y eléctrico llenó la celda. Velara retrocedió un paso, con el corazón martillándole el pecho. Salió de allí sin girarse. Ni una palabra más. Pero esa noche, mientras se despojaba de la armadura en sus aposentos privados, sus manos temblaban. No por debilidad, sino por el fuego que sentía arder en el centro de su pecho. Su cuerpo entero pulsaba con una necesidad que no entendía, o que no quería entender. Activó la interfaz holográfica de su habitación. Ordenó que las cámaras de vigilancia de la celda permanecieran encendidas las 24 horas. Pero no para monitorear comportamiento hostil. Quería observarlo. Estudiar cada detalle. Cada movimiento. Quería oír su voz, incluso cuando no hablaba. Y cada vez que su mirada se dirigía a la lente, era como si la atravesara. Como si supiera que ella lo estaba viendo. Velara se apoyó en el borde de su cama. Cerró los ojos. Y por primera vez, la guerra no ocupaba sus pensamientos. Solo lo hacía él. Y esa maldita mirada desafiante que ya no podía arrancarse de la piel. La comandante Velara permaneció inmóvil frente al ventanal de su cámara de mando. Afuera,
El espacio infinito se desplegaba como un océano oscuro salpicado de estrellas inmóviles. Pero ella no veía nada. Su mente no estaba allí. No desde hacía días. Su cuerpo operaba por reflejo, dirigiendo comandos, emitiendo órdenes con precisión militar, pero su conciencia estaba atrapada. Cautiva. La imagen de Álvaro aparecía sin esfuerzo cada vez que parpadeaba. Y no era solo su mirada. No solo la fuerza implícita en su silencio. Era esa forma descarada y natural de resistirla, de no temerle. De devolverle cada gesto con una calma que no era sumisión, era desafío. Uno que, por algún motivo biológico y maldito, hacía que su sangre se agitara. Intentó ignorarlo. Intentó enterrarlo bajo simulacros de batalla, interrogatorios, simulaciones tácticas. Pero al final, siempre se encontraba de nuevo allí, sola en sus aposentos, observando las grabaciones, haciendo zoom en detalles absurdos, la forma en que se frotaba la nuca, cómo cerraba los ojos al respirar profundo, la manera casi animal en que ocupaba el espacio. Una alerta sonora sacudió sus pensamientos. Un oficial pidió su presencia en la sala de control de contención. Álvaro había dejado de responder a los sensores biométricos. La comandante descendió de inmediato. Al llegar, los técnicos estaban nerviosos. Ella los ignoró y ordenó acceso inmediato a la celda. Entró sola, como siempre. Cerró la puerta tras ella. Dentro, el humano estaba sentado en el suelo, con la espalda contra la pared, la cabeza inclinada, los ojos cerrados. ¿Qué estás haciendo?, preguntó ella, sin ocultar la preocupación que se disfrazó de enojo. Él abrió los ojos, lentamente. La miró. Y por primera vez, había algo distinto. Su respiración era más lenta. Su cuerpo más tenso. Estoy luchando contra algo, respondió. Velara se acercó, analizando cada gesto. ¿Qué cosa? Contra ti. El silencio fue absoluto. No hubo música, ni máquina, ni voz mecánica que interfiriera. Solo la gravedad de esa frase. Dicha con una sinceridad brutal, sin dramatismo. Como un hecho. ¿Por qué?, preguntó ella, más cerca de lo que debería. Porque cada vez que entras aquí, siento que te pertenezco. Y odio eso. Ella tragó saliva. Su mente entrenada buscaba control, pero su cuerpo ya no le obedecía. No eres mi propiedad, humano. No todavía, susurró él. Ella quiso golpearlo. O besarlo. O arrancarle la piel. No sabía. Su respiración se volvió densa, como si el oxígeno en la celda se hubiera vuelto más pesado. Él se incorporó lentamente. Ahora estaban frente a frente. Y por primera vez desde que lo conocía, Álvaro dio un paso hacia ella, acortando aún más la distancia. Estás temblando, le dijo. Su voz era baja, pero cortante. Velara retrocedió medio paso, en un gesto involuntario. Pero él la alcanzó. No con la mano. No con el cuerpo. Con la mirada. Con esa mirada oscura y directa que le rompía cada capa de poder que había construido durante décadas. No deberías poder provocarme esto, dijo ella con rabia, en un susurro. Entonces mátame, respondió él. Hazlo ahora mismo. Acaba con esta confusión. Ella se quedó paralizada. ¿No lo harás?, insistió él. Porque sabes que si me tocas, será por otra razón. No por guerra. No por deber. Será porque me deseas. Y eso te aterra más que cualquier batalla. Velara alzó la mano, pero no como amenaza. La colocó en su pecho, justo sobre el corazón. Lo sintió latir. Fuerte. Real. Humano. Y su propio corazón le respondió. Al mismo ritmo. En un movimiento casi imperceptible, sus dedos se cerraron sobre la tela de su ropa. No tiró de él. No lo empujó. Solo sostuvo. Como si necesitara anclarse. Y Álvaro, sin decir nada más, alzó una mano y le apartó un mechón de cabello que había escapado del broche de su uniforme. Fue un gesto íntimo, simple. Pero en esa celda, en medio de una guerra interestelar, significó más que cualquier beso. Más que cualquier arma. Velara se apartó bruscamente y salió de la celda sin mirar atrás. El pasillo parecía más estrecho que nunca. La temperatura de su armadura subía en picos erráticos. Cada célula de su cuerpo gritaba. No por frustración. Por hambre. Y mientras caminaba, sus pensamientos se tornaban oscuros, peligrosos. Porque si seguía viéndolo, iba a cruzar una línea. Y entonces no habría retorno. Ni para ella, ni para el humano.
El sonido de los motores centrales vibraba por toda la nave como un pulso mecánico constante. Sin embargo, en el interior de la cámara de mando secundaria, Velara no escuchaba nada. Su cuerpo estaba allí, de pie frente al consejo holográfico de la nave, pero su mente seguía atascada en un momento, en un gesto, en una mirada que no lograba expulsar de sus entrañas. El tacto de su pecho contra la palma de Álvaro aún latía en su piel como una quemadura. No debería haberlo permitido. No debería haberlo provocado. Pero lo había hecho. Y lo peor de todo era que no lo lamentaba. El alto mando le había enviado una nueva orden. El humano debía ser trasladado a la base científica en Caron 5. Quieren diseccionarlo, le dijeron sin rodeos. Quieren ver qué hay dentro de él que le permite resistir. Y si fuera necesario, duplicarlo. O destruirlo. Velara leyó el mensaje 3 veces. No respondió. Ni una sola palabra. Solo lo guardó y cerró los puños lentamente hasta que los nudillos crujieron. Horas después, caminaba una vez más hacia la celda. Pero esta vez no lo hacía con calma. Ni con dudas. Lo hacía con un plan. Cuando entró, Álvaro ya la esperaba. Sus ojos no reflejaban cansancio. Solo intuición. Como si supiera que algo estaba a punto de cambiar. ¿Qué ocurre?, preguntó él, directo. Velara no contestó de inmediato. Cerró la puerta tras de sí y desactivó manualmente los protocolos de grabación. El campo de energía que lo separaba del resto de la nave se volvió opaco. Nadie los vería. Nadie escucharía. Nadie sabría. Van a llevarte a Caron 5, dijo ella finalmente. Van a abrirte como a una bestia para ver qué hay dentro de ti. Álvaro no reaccionó. Solo asintió despacio. Lo imaginé. Pero no voy a dejar que ocurra, añadió ella. Él frunció el ceño. ¿Por qué?, preguntó, pero su voz era baja, casi incrédula. Velara se acercó. Cada paso era una traición a su cargo, a su especie, a sí misma. Pero no podía detenerse. Porque si alguien va a descubrir lo que eres, voy a ser yo. Porque algo en ti me arrastra, y ya no pienso resistirme. Álvaro dio un paso al frente, apenas un movimiento. Y el mundo pareció comprimirse entre ellos. Entonces, sin más, sus labios se encontraron. No fue suave. No fue tímido. Fue una colisión. De rabia. De hambre. De todo lo que habían reprimido desde aquel primer día. Velara lo empujó contra la pared sin delicadeza. Sus cuerpos chocaron como estrellas en colisión. Las manos de él recorrieron el borde de su cuello, buscando los límites de la armadura. Las de ella arañaban su espalda, su cintura, con un deseo que no sabía controlar. Pero justo cuando el mundo parecía romperse en silencio, la alarma se activó. Luz roja. Sirenas. Gritos a través del intercomunicador. Velara se separó de golpe, respirando con dificultad, el pulso disparado. Tocó su comunicador. ¿Qué ocurre? La voz del oficial de defensa respondió entre estática. Ataque enemigo. Una nave pirata cruzó el perímetro y está lanzando abordaje. Se dirigen a los niveles inferiores. La celda. El humano. Ella. Velara activó su panel interno y abrió la sección secreta de su antebrazo. De allí extrajo una daga ceremonial de hoja curva. La entregó a Álvaro sin dudar. Prepárate. No voy a dejar que te lleven. ¿Me estás armando? Estoy armando a mi única ventaja, respondió ella, sus ojos brillando con algo más que furia. Si esos bastardos te tocan, los harás pedazos. Después, vienes por mí. Álvaro sostuvo la hoja con firmeza. Asintió. Velara abrió manualmente el escudo de energía de la celda. Las puertas exteriores ya vibraban. El metal cediendo ante explosivos externos. Y por primera vez, no eran comandante y prisionero. Ni captora y capturado. Eran dos bestias salvajes. A punto de liberar el infierno. El primer estallido sacudió la nave como si un puño colosal la hubiera golpeado desde fuera. Las luces titilaron. El sistema de gravedad artificial osciló durante unos segundos que se sintieron como siglos. En ese lapso, Velara y Álvaro se miraron en silencio. No hubo instrucciones. No hubo promesas. Solo una certeza compartida, todo lo que habían contenido, ahora se desataría. Las puertas de emergencia se sellaron en los niveles superiores, pero el área de contención no tenía ese lujo. Las naves piratas habían cortado las comunicaciones y desactivado las líneas de defensa inferiores desde el núcleo técnico. Eran profesionales. Brutales.
Sabían lo que hacían. Y venían por algo más que recursos. Venían por él. Álvaro ajustó la empuñadura de la daga con una naturalidad que no encajaba con la biología humana. Se movía como si cada parte de su cuerpo entendiera la guerra de forma íntima. Velara, con su lanza energética plegada a su espalda, caminó a su lado sin decir palabra. Las luces parpadeantes proyectaban sus sombras en las paredes, alargándolas como monstruos míticos caminando hacia la tormenta. Al doblar el pasillo hacia el núcleo de mantenimiento, encontraron al primer grupo. 3 piratas, armados con rifles de plasma y blindaje de combate reciclado, giraron las armas hacia ellos. Álvaro no esperó. Como una descarga silenciosa, se lanzó al frente. El primer pirata levantó su arma, pero nunca tuvo tiempo de disparar. Álvaro se deslizó por debajo del haz luminoso y hundió la hoja curva en la parte blanda entre las placas del abdomen. Un giro. Un rugido. El cuerpo cayó como una marioneta sin hilos. Velara ya estaba en movimiento. Con un salto veloz, activó su lanza en mitad del aire. La energía chispeó en un rugido azul que cortó el aire y la garganta del segundo invasor en una sola línea limpia. El tercero retrocedió, disparando a ciegas. Las balas energéticas impactaron en la pared, pero no los alcanzaron. Álvaro giró sobre un pie, desarmó al enemigo con una llave brutal y le rompió el cuello con una precisión fría. Velara lo miró con una mezcla de asombro y reconocimiento. Había combatido junto a él apenas segundos, pero ya sabía que no era como ningún humano que hubiera visto jamás. No solo por su fuerza, no solo por su rapidez. Era por el fuego en sus ojos. Una rabia antigua. Una voluntad que no nacía de entrenamiento, sino de algo mucho más salvaje. Te mueves como si hubieras nacido en la guerra, le dijo mientras avanzaban. Tal vez sí, respondió él sin mirar atrás. Siguieron su camino hacia el núcleo técnico, donde los sensores mostraban la mayor concentración de enemigos. Cada corredor que cruzaban estaba cubierto de cuerpos. Algunos eran de la tripulación. Otros, de los piratas. Pero lo que a Velara le llamó la atención era que muchos de los muertos enemigos mostraban signos de lucha cuerpo a cuerpo, sin armas de fuego. Álvaro los había visto también. ¿Sientes eso?, preguntó él, bajando la voz. ¿Qué? No es solo un ataque. Es una cacería. Nos quieren vivos, por ahora. Velara asintió. Ya lo sospechaba. Su nombre, su posición, y la presencia de Álvaro, era demasiada coincidencia. Este ataque no era solo táctico, era personal. Al llegar a la cámara del núcleo, se encontraron rodeados. 8 piratas, esta vez mejor armados, aguardaban dentro del compartimento con rifles dobles, lanzadores y escudos. En el centro, un alienígena de piel metálica, ojos negros como vacío y tatuajes tribales por todo el rostro, alzó una mano. «Entréganos al humano», dijo en voz grave. «Y el resto de esta nave vivirá». Velara dio un paso adelante. «Solo muerta. Eso puede arreglarse». La explosión fue simultánea. Los disparos cruzaron el aire como relámpagos enfurecidos. Velara giró su lanza como una danza mortal, desviando los disparos mientras avanzaba de frente. Álvaro se lanzó por el flanco, con la daga ya cubierta de sangre seca. Saltó sobre uno de los escudos y lo usó como impulso. Cayó sobre el tirador con un grito ahogado, lo desarmó, lo empujó hacia los otros. Un segundo después, le arrebató su arma y la descargó a quemarropa contra el pecho de otro atacante. Velara gritó de furia al ver que uno de los proyectiles rozó el brazo de Álvaro. El olor a carne quemada le crispó los nervios. Arremetió con una rabia que no venía del deber, sino del instinto. No solo por protegerlo, porque verlo herido le dolía más de lo que estaba dispuesta a admitir. La batalla duró exactamente 43 segundos. Cuando terminó, el suelo estaba cubierto de cuerpos. Velara tenía una herida sangrante en la pierna. Álvaro sangraba por la comisura del labio. Ambos respiraban como bestias. Pero no cayeron. No se detuvieron. Solo se miraron. Y entonces ocurrió lo inevitable. Ella lo tomó del cuello. Él la sostuvo de la cintura. Sus cuerpos se chocaron sin suavidad. Esta vez no hubo control, no hubo freno. El beso fue feroz. Desesperado. Una mezcla de sangre, sudor y deseo crudo. Velara sintió que se rompía por dentro. Pero no como pérdida. Como liberación. Y Álvaro, al sostenerla, entendió que nunca más podría alejarse de ella. La guerra aún no había terminado. Pero lo que habían desatado entre ellos. Eso ya era irreversible.
La nave temblaba con las últimas réplicas del asalto. La mayoría de los sistemas vitales estaban operando al mínimo. En los corredores aún flotaba el olor a ozono, sangre quemada y metal roto. Pero ya no había disparos. Ya no había gritos. Velara y Álvaro permanecían en el corazón de la nave, de pie sobre un piso cubierto de cuerpos caídos. Ella sostenía la lanza inactiva a su lado. Él aún tenía la daga ensangrentada en su mano. Sus pechos subían y bajaban al mismo ritmo. No se miraban esta vez. No necesitaban hacerlo. Algo se había sellado entre ellos con la furia de la batalla. No solo respeto. No solo deseo. Una comprensión profunda, casi ancestral, de que lo que habían vivido no se podía reducir a categorías como enemigo o aliado, captura o escape. Álvaro fue el primero en hablar. Vendrán más. Lo sabes. Velara asintió sin girarse. Sí. Pero no llegarán a ti. No mientras yo respire. Él la miró entonces, con una intensidad que lo consumía todo. ¿Y después? Ella finalmente lo miró también. Después, te quedarás conmigo. Si lo deseas. Él no respondió de inmediato. Se acercó, paso a paso, hasta quedar frente a ella. Una distancia que antes habría contenido electricidad peligrosa, ahora irradiaba calor. Calor íntimo. Protector. Álvaro le tocó el rostro, con los dedos ásperos de un soldado que apenas sabía lo que era la ternura. Pero lo intentaba. Por ella. No tengo a dónde volver. La tierra me dio por muerto. Mis superiores me vendieron como carne. Lo único que tengo delante, eres tú. Velara cerró los ojos, solo un instante, y se permitió algo que nunca había hecho antes, apoyarse. Apoyarse en alguien. No como debilidad. Como elección. Días después, los técnicos reparaban los sistemas primarios de navegación. El consejo a Neray exigía explicaciones. Velara no les dio muchas. Declaró que el humano había demostrado ser valioso, no solo como prisionero sino como fuerza vital en defensa de la nave. Usó su rango para clasificar toda la operación. Nadie más vería las grabaciones. Nadie más lo tocaría. Álvaro no fue devuelto a una celda. Desde entonces, compartía la cámara privada de la comandante. Su cama. Su espacio. Su silencio. En la oscuridad de esa habitación, lejos de protocolos, lejos de guerras, sus cuerpos aprendieron a comunicarse en otro idioma. Uno que no usaba palabras. Uno que no requería armaduras ni barreras. Velara le mostró los paisajes de su mundo natal desde el mirador estelar. Él le enseñó viejas canciones humanas que apenas recordaba. Ella le dejó acariciar las marcas ocultas de su piel. Él le reveló el verdadero origen de sus cicatrices. No eran amantes ordinarios. No era una historia de paz. Seguían siendo soldados. Seguían matando si era necesario. Pero cada vez que regresaban al cuarto común, caían uno sobre el otro como si el universo se redujera a ese espacio, ese instante. Y no hacía falta más. Pasaron semanas, luego meses. La guerra no desapareció, pero en la zona fronteriza se corrió un rumor. Una nave Aneray patrullaba la región con más intensidad. Nadie se atrevía a atacarla. Decían que la comandaba una mujer de mirada indomable. Y a su lado, siempre, había un humano silencioso con una daga curvada al cinturón y una promesa en los ojos, que si alguien osaba tocarla, el universo conocería el infierno. Un ciclo solar después, Velara dejó el mando. Entregó su rango, su escudo, su lanza. Dijo que ya no luchaba por un imperio. Luchaba por sí misma. Por lo que había elegido. Se establecieron en un asteroide terraformado, un lugar oculto entre nebulosas, con aire cálido y lagos artificiales. Allí, lejos de las guerras y los dictámenes, construyeron algo más difícil que cualquier victoria. Un hogar. Y una noche, bajo el cielo violeta, con los pies descalzos sobre la hierba húmeda y el cuerpo de él abrazado al suyo, Velara le susurró en voz baja. Cuando te vi por primera vez, pensé que eras una amenaza. Luego, fuiste una obsesión. Hoy, eres mi paz. Álvaro la besó en la frente, con los ojos cerrados. Y tú, Velara, eres mi lugar. No hubo ceremonia. No hicieron pactos ante dioses. Pero en ese momento, sin promesas ni juramentos, se eligieron. Para siempre.